Hola. A ver, pensemos en algo. ¿Cómo se levanta una nación de la nada? Lo normal sería pensar en oro, en tierras, ¿no? Pues no. Hoy vamos a ver la alucinante historia de cómo un Estado se construyó literalmente a base de deudas. Sí, sí, es una pregunta que tela, ¿eh? El reto es monumental, crear un Estado de cero, con todo, sus leyes, un ejército, un gobierno. Vamos, ¿por dónde se empieza? Vale, pues ahora imaginemos que todo eso, toda esa construcción, se financia con promesas, con un gigantesco ya te pagaré. Pues bueno, esa es exactamente la paradoja que dio forma a la Nueva Granada en el siglo XIX. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la idea principal, porque esto le da la vuelta a todo. Aquí, la deuda no era un problema, no, no, era el motor, el combustible que puso en marcha al Estado. Y fijaos en esto, porque de verdad que es para darle una vuelta. Esto invierte por completo la lógica que tenemos en la cabeza. O sea, lo normal es pensar, un Estado tiene ingresos, con eso cubre sus gastos y, bueno, si falta dinero, pues pide un préstamo, se endeuda, ¿verdad? Pues en la Nueva Granada era justo al revés. La deuda era el punto de partida. Era la deuda lo que decidía qué ingresos se podían buscar y en qué se podía gastar. No era el resultado, era el origen de todo. Mirad, esta frase, que se encontró en documentos de la época, lo clava. Lo resume a la perfección. Describe ese ciclo sin fin en el que estaba metido el nuevo Estado, una espiral de deudas que parecía imposible de parar. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene todo este lío? Pues vamos a verlo. Vamos al origen de todo, la primerísima y gran decisión que tuvo que tomar la nueva república. Y ahí va la pregunta del millón, una que estaba cargadita de tensión. Oye, nosotros, como nuevo Estado independiente, ¿tenemos que pagar las facturas del régimen anterior? Y ojo, que esto no era un debate de salón, ¿eh? Para nada. Aquí había gente muy poderosa con la cartera en juego. Estaba la iglesia que decía, ¿dónde está mi dinero? Estaban los comerciantes que le habían prestado pasta al virreinato. Y luego los ciudadanos que tenían sus ahorros en las arcas reales. Vamos, que el conflicto estaba servido en bandeja. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, mirad este dato. Es que es brutal. El propio ministro de Hacienda de la época, José Manuel Restrepo, calculó que en 1824 el 27% de la deuda interna, o sea, más de una cuarta parte, venía directamente de la época colonial. Imaginaos empezar a andar con esa mochila a la espalda, un lastre financiero tremendo desde el día uno. Pero es que esa deuda heredada era solo el calentamiento. Lo que estaba por venir, la propia guerra de independencia, iba a llevar al Estado al borde del precipicio. Fijaos en la cronología porque es una caída en picado. A ver, en 1821, para parecer serios y fiables, la nueva república dice, vale, nos hacemos cargo de todas las deudas. Luego, entre el 22 y el 24, consiguen préstamos gigantescos en Londres. Parecía que iba bien, ¿no? Pues no. En 1826, la burbuja explota. Hay una crisis en Europa, los que prestaban el dinero quiebran y Nueva Granada, ¡pum!, entra en suspensión de pagos. Y a la puntilla llega en 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia y queda una deuda descomunal que, claro, a ver cómo se repartía. Y para que veamos esto en perspectiva, la deuda externa de Nueva Granada no era una broma, era una de las más grandes de toda América Latina. En esta tabla de 1841 se ve claro, solo México estaba por encima en ese momento. Una auténtica barbaridad. Así que aquí llegamos a un punto clave. La proporción es que es alucinante. Para 1839, la deuda pública total era 16 veces más grande que los ingresos que el Estado tenía en un año. 16 veces. Con esas cifras es que era imposible hacer cualquier tipo de plan financiero. Sencillamente imposible. Y claro, esto nos lleva a una situación de lo más irónica. Teníamos un Estado que necesitaba pedir prestado para todo, o sea, dependía totalmente del crédito, pero nadie se fiaba de él. Su reputación financiera estaba por los suelos. Lo que se decía en la época lo resume perfectamente. Vivir a crédito, pero sin crédito. Pero bueno, todo esto no eran solo números en un libro de contabilidad, ¿eh? Todo esto creó algo mucho más profundo. Un complejo entramado social, una especie de telaraña de deudas y favores que conectaba a todo el mundo. Este concepto, el de entramado social, es fundamental. Nos permite ver la deuda no solo como un problema de dinero, sino como el sistema social en sí. Una red de dependencias, de luchas de poder, de relaciones personales, que al final era lo que definía quién mandaba y quién no.
Y para que esto no suene tan abstracto, vamos a ponerle cara y nombre. Pensemos en alguien como Judas Tadeo Landínez, un comerciante y financiero superpoderoso. Su fortuna personal y las finanzas del Estado eran prácticamente la misma cosa. Tenía de todo, comercios, minas, haciendas, fábricas. Y claro, sus préstamos eran la única manera de que el gobierno pudiera sobrevivir a las guerras civiles. La línea entre lo público y lo privado estaba, totalmente borrada. Y este sistema, esta red, llegaba hasta la gente de la calle. ¿Cómo? Pues con cosas como los préstamos forzosos. Imaginaos, estalla una crisis, el gobierno necesita pasta para la guerra, pues decreta un préstamo forzoso. A cambio de la contribución, te dan un vale, un pagaré del gobierno que dice ya te pagaré. Y lo más curioso es que esos vales empezaban a circular como si fueran dinero. La gente los usaba para pagar sus propias deudas o se los vendían a especuladores por 4 duros. Al final, la deuda del Estado se había convertido literalmente en la moneda del día a día. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿cuál fue la consecuencia de todo este caos? ¿A dónde llevó todo esto? Pues la respuesta es sorprendente, cuanto menos. Y aquí está la gran conclusión, la idea clave de todo esto. Esa lucha constante por conseguir crédito, por pagar una deuda con otra, no era un fallo del sistema, no. La deuda era el sistema. El mismo acto de endeudarse, de negociar esos pagarés, de moverlos de un lado a otro, se convirtió en el motor que construyó el Estado. Y esto nos deja con una reflexión final que es cuanto menos provocadora. ¿Y si lo que de verdad unió a esta nación no fueron los grandes ideales patrióticos, sino algo mucho más terrenal? ¿Las deudas compartidas? ¿Pudo ser esa telaraña de obligaciones que conectaba al general más poderoso con el campesino más humilde, el pegamento inesperado que impidió que un país tan fragmentado saltara por los aires? Ahí queda la pregunta.